una cosa que los cantantes, por alguna razón, se ha cambiado. Buscan el volumen. El volumen no es lo importante. Inclusive la afinación tampoco no es lo más importante. O sea, lo que tenemos que buscar es la capacidad de tener el hígado. ¿Entiendes? O sea, la función del diafragma es en función a cómo el cerebro le dice al diafragma qué hacer. Es involuntario el diafragma. Yo no puedo decirte, ay, Ivana, mueve ahora el hígado porque vamos a tomar una cervecita. Yo empezaba a cantar y al cabo de 15, 20 minutos nadie daba. Tenía los mejores otorrinolaringólogos. Nadie sabía por qué no me salía la voz. Desaparecía. En este episodio nos acompaña el doctor profesor Carlos Conde González, cantante y maestro internacional. Es un actor y músico con una carrera de 30 años como intérprete del género operístico, junto a luminarias como Luciano Pavarotti, Plácido Domingo y Cecilia Bartoli. Ha actuado en muchos de los escenarios más importantes del mundo. Es también ampliamente conocido como profesor de pedagogía vocal con una investigación sobre el canto desde las perspectivas de la neurociencia y la antigua Escuela Italiana de Canto. Esperamos y disfruten de este podcast. Me gustaría primero platicar acerca de la trayectoria. ¿Por qué la música? Yo ni sabía que se podía estudiar música a un nivel de carrera. Yo entré a la universidad a estudiar medicina y siempre cantaba en la iglesia. El gran filántropo Andrew Carnegie, ¿verdad? Decía que el amor por la música clásica empieza por la iglesia. Él fue el que fundó la New York Philharmonic, el Carnegie Hall lleva su nombre, y él en su época dotó a 800 iglesias de toda el área de Nueva York con 800 órganos, porque decía que ahí empezaba por el gusto por la música clásica. Y sí tenía razón, sí. Porque ahí fue que empezó el gusto por la música clásica. Yo pertenecía a los coros de las iglesias, cantaba y hacíamos cosas maravillosas. ¿En dónde? En Puerto Rico. Puerto Rico. En Puerto Rico, sí. Una iglesia, en aquella época era una iglesia evangélica. Y entonces, pues ya sabes cómo son las iglesias evangélicas con los ministerios musicales, que no son como las iglesias católicas, que pues la guitarrita y hazme un instrumento de tu paz. De hecho, no conozco cómo son la música de las iglesias evangélicas. Espectacular. Yo sí empecé así con iglesia católica a descubrir, qué es la música y empezar, pero puras canciones de ese estilo, ¿no? Muy popular. Las iglesias, muchas iglesias evangélicas, los ministerios musicales son, o sea, casi como si de coliseos, ¿no? Ellos hacen eventos enormes. No, pues con razón tanta importancia. Tienen muchísima. Marcos Witt, Marcos Vidal, son Cristín de Clario, que estudió cuando yo daba clase en Puerto Rico. O sea, y por ahí empecé. Cuando voy a la universidad, el primer año pues siempre es de estudios generales, humanidades, español, inglés. Y ahí pues convergemos de todas las facultades. Había una muchacha que estaba en el coro. Y un día en la cafetería yo canté. Me dijo, oye, pero tú tienes voz. ¿Por qué no entras al coro de la universidad? Y yo, pues, fui, hice la audición. ¿Pero tú estabas estudiando? No, medicina. Medicina. Todavía no había hecho el cambio. Yo estaba estudiando ciencias y ya yo había entrado directamente a la escuela de premédica, ¿no? Wow. Y tenía 17, 18 años. Y ahí me lleva al coro y me escogen. Y en el coro me dicen, hay una zarzuela que se va a presentar y ahí pagan. Ahí, como le dicen ustedes, los huesos. Sí, hueso. Ese fue mi primer hueso. Y pues qué buen hueso. Fue un buen gran hueso. Un gran hueso. Y ahí estuve en el coro y ahí pues había actuación y ahí empecé a ver todos esos aspectos del teatro, del drama. Y empecé a entender que eso se podía llevar a un estudio. Y ahí, después de meditarlo mucho, dije, no, medicina y ciencias no va a ser lo que voy a seguir. Voy a seguir con música y teatro. Y yo tengo una pregunta aquí al respecto. Ya sé, muy cliché, pero tus papás no te dijeron nada al respecto. ¿Cómo vas a cambiar medicina por música? ¿Cómo se te ocurre? O algo por el estilo. Te sorprenderás. Mi papá, que era un gran administrador del gobierno, mi mamá, profesora de inglés, mi papá me dijo, eso es lo que yo siempre quise estudiar y nunca me atreví. Wow, entonces fue el sueño realizado, ¿no? Fue el sueño frustrado de mi papá. O sea que cuando yo voy y le digo, me dicen, yo eso siempre lo quise hacer y nunca me atreví, así que atrévete tú. Ay, pues qué bueno. Y entonces sí tuve siempre el apoyo de mis padres en todos los temas
de mi vida, siempre mis padres me han apoyado en todo hasta los temas difíciles, hasta eso mismo de la iglesia. Ellos eran católicos, yo era el único que era evangélico desde la edad de 12 años. O sea que tuve ese gran apoyo. Y ahí me cambié y estudié teatro. De ahí, de la zarzuela... O sea, no fue música directa, no, fue hacia teatro. Hacia teatro. Iban a hacer una zarzuela en el teatro. En el teatro. Y de ahí yo estudié teatro, hacía Shakespeare, hacía Tennessee Williams, hacía todos los grandes, ¿verdad? Las obras costumbristas de escritores puertorriqueños. Y de ahí empiezo a... Los muchachos que estaban en la zarzuela, había unos que estaban en el coro de la ópera. Y me dicen, ¿por qué no vienes al coro de la ópera? Otro hueso. Y yo digo, vamos para el coro de la ópera. Y ahí me enfrento a una partitura de ópera que era Turandot. Ay, y empiezo a ver todos esos pentagramas. Yo no sabía ni por dónde seguir qué, porque ya ahí se rompía todo paradigma en cuanto a la música que yo sabía leer. Sí. Pero como hay tantos personajes y tanto coro, todavía recuerdo la primera impresión con la partitura. Pero cuando empecé a cantar dije, pero esto es fácil, estos son los mismos monólogos, pero ya tienen escritas las inflexiones. Claro. Los actores ponemos rayitas para arriba, para abajo. Sí. Y yo digo, aquí ya el compositor te puso las inflexiones, o sea que la mitad del trabajo está hecha. Del coro de la ópera habían jóvenes que ya estaban en el conservatorio, que es otra institución aparte. Y me dicen, ¿por qué no entras al conservatorio? Pero todo esto iban en un periodo de 4 o 5 meses. O sea, todo fue muy rápido. Muy rápido. Sí. Y por ejemplo, en lo de la zarzuela, lo del coro, la voz ya estaba... Pues, la voz, y de eso vamos a hablar. Se daba natural. Se daba natural. Era una intuición. Y ahí cuando llego al conservatorio, la profesora me dice, no puedes estar de estudiante, pero puedes estar de colaborador. Y ahí entonces ella me asigna, porque no tenía bajos y yo era bajo en esa época. Y me asigna el rol de Don Alfonso en Cosi fan tutte, que entonces lo debuto a los 19 años. ¿Cómo puede ser? Fue todo muy rápido. Todo fue muy rápido. ¡Guau! Y de ahí, en el público de esa presentación, estaba el director Odón Alonso, que dirigía el Festival Casals de Puerto Rico, que es enorme. Y a las 3 semanas yo estaba de solista en La Vida Breve, con Lucero Tena, con la Orquesta Sinfónica. Ya no estaba en el coro. Entonces, demasiado talento. Pues, y ahí, para que los suerte, y suerte, mucha suerte. Y de ahí, inmediatamente a los 3 meses, ya estaba yo audicionando en Nueva York, porque se levantó más. Y ya a los 6 meses, ya estaba yo en Juilliard, pero en el programa de ópera, no en el programa de música. El programa que se hacía nada más ópera. O sea que mis estudios de música yo los hice después. Yo de Juilliard salí a la carrera a Alemania. Ahí hice mi carrera 15 años. Y después, tratando de entender unos cambios en la voz, que vamos a hablar de eso más tardecito, tuve unos conflictos. No podía hacer la fonación en cierta parte de mi instrumento. ¿Más o menos como a qué edad? Yo tenía 35 años. Y ahí empiezo a buscar respuesta. Y tenía los mejores otorrinolaringólogos, nadie daba. Unas personas pensaban que eran reflujo, otras personas, pero nadie sabía por qué los órganos estaban perfectamente bien. Nadie sabía por qué no me salía la voz, porque estaba todo perfectamente bien. No pero había... antes sí salía y de repente solamente dejó de funcionar algo, ¿o cómo? Yo empezaba a cantar y al cabo de 15, 20 minutos, el centro de la voz desaparecía. Solamente me quedaba el agudo y el grave. Y yo tengo todas las respuestas a eso, pero era una anomalía. Claro que no fue de repente. Primero empezó con una nota que se iba desapareciendo, después fueron 2 notas, ya yo iba compensando, ¿verdad? De una tesitura a la otra, iba hasta que ya la compensación no podía bajar tanto la tesitura de arriba, ni subir tanto la de abajo. Es como ustedes, las muchachas, o sea, entre el pecho y la voz de cabeza, hasta dónde puedes subir la voz de cabeza y hasta dónde puedes bajar la voz de pecho. Y esa fue el pilar que me hizo comenzar a entender
Eso es importante. Yo recuerdo mi primera maestra de canto en Nueva York me decía, Carlos, tu bendición es tu maldición. Y yo digo, ¿pero por qué? Todos estudiábamos juntos. Era Fernando de la Mora, era el compañero mío de clase, Gabriel Herrera. Wow. Todos estudiamos con Marlena Malas. Okay. Esa era la gran maestra en Nueva York. Increíble. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué Marlena? Cómico que me dices de tú y esas cosas. En Nueva York todos nos tratamos de tú, aunque los maestros tengan 70 y 80 años. Todo el mundo Plácido. Nosotros en Puerto Rico decimos Plácido, nada de maestro, ni nada de esas cosas. Nada. Mira, Plácido, ¿quieres un cafecito? Y normal. Y a la esposa sí, doña Marta es Doña Marta. Sí. Pero Plácido es Plácido y lo adoramos. ¿Y cómo se llama? Y Marlena me decía, tu voz es una bendición, una maldición. Yo digo, ¿por qué? Y yo tenía 21 años. Y me dice, porque el sonido malo suena bien. Ajá. Okay, el sonido malo suena bien y lo van a aplaudir. Y a los años te va a pasar la factura y no vas a saber por qué. Fue como un vestigio, porque así mismo fue. Yo gané todas las competencias con aquel sonido. Competencias de Pavarotti, finalista del Metropolitan, rápido entré a un teatro en Alemania, canté en Carnegie Hall, New York Philharmonic, tours del City Opera. Y ahora sí puedo entender que la mayoría de los hispanohablantes sí podemos producir un sonido que aparenta ser estéticamente correcto, pero en su funcionamiento muy detalladamente nos podemos dar cuenta que puede haber un error. Y ese error es casi imperceptible. Son como las dos correas de Devil's Wear Prada, ¿no? De la película El Diablo Usa Prada cuando está... El Diablo Viste la Moda. Exactamente, que viene Miranda y enseña las dos correas azules y Andy abre la boca a reírse y sale Miranda con el gran monólogo de por qué son tan diferentes. Claro. Y a veces al estudiante las correas le parecen iguales. A veces los sonidos parecen iguales. Y eso es muy pero peligroso. Hay una diferencia, un punto de un color extra que casi es imperceptible. Ese punto puede ser el que te pasa la factura luego. Y tampoco llegó al punto de que un otorrino se diera cuenta. Ningún otorrino se dio cuenta porque no tiene nada que ver con desgaste muscular. Tiene que ver con coordinación motora. El otorrino está viendo los órganos. Ellos ven los órganos y ya, pero ellos no pueden medir la acción de la aducción, la acción de la tiroaritenoidea, la acción de la cricotiroide en funcionamiento. Claro. En funcionamiento lo pueden ver, pero no lo pueden ver en toda la infinidad de sonidos que hacemos en pentagramas, en notas, en tesituras, o sea, ¿no? Y ellos te chequean. Si fuera por eso, todos los otorrinolaringólogos estuvieran en el Metropolitan haciendo calaf. ¿No? Pero no, sería increíble. Ahí está la cosa, ahí es que entramos los maestros de canto con las imágenes de sonido, buscando esa coordinación motora que no te la da el conocimiento de la anatomía. Claro. Y ahí entra ya la parte más mística del canto. Y eso fue lo que tuve que trabajar 3 años. Cancelé todos mis contratos. Fueron 3 años muy duros. 3 años. Me fui a Francia a trabajar con Gabriel Baquier. 2 años. El primer año él no entendía qué era lo que pasaba hasta que por fin un día, ya luego de un año que estábamos trabajando, sí se dio cuenta y empezamos a trabajar y ahí regresé yo a Nueva York. Me matriculé entonces en la universidad a estudiar música con miras a seguir entendiendo el instrumento vocal. Y ahí fue que hice el grado en música, la maestría, el doctorado, pero yo la hice ya de grande. Yo tenía 35 años cuando yo comencé a estudiar la carrera de música. Y pues eso me parece bastante bueno. O sea, porque ya viene una trayectoria anterior y al momento de estudiar música profesionalmente, pues el panorama es amplio, diferente y muchas cosas. Se aprovecha bastante más, ¿no? Sí, muchas cosas. Por ejemplo, ya yo había cantado en Carnegie Hall, New York Philharmonic, había debutado óperas contemporáneas, dodecafónicas. Y de momento estoy estudiando música y ahí empezó uno de los dilemas. Yo digo, pero yo me quedaba callado y yo decía, ellos de verdad creen
que estos planes de estudios conducen al escenario en el cual yo estoy y he estado por los últimos 15 años en esa época. Y yo digo, ahí, sí, ¿no? Ahí hay tremendo hueco, ¿no? De esa educación. Por eso me interesa mucho esta de Hasid, porque esta sí veo que son unos currículos preparados para el artista. Formar artistas escénicos. Exactamente, escénico-musicales, lo que llaman en inglés el triple threat, ¿no? La triple amenaza. Para los que no sabían, Hasid es la Escuela de Formación Escénico-Vocal, que de hecho es la licenciatura de donde yo soy egresada, de licenciatura en canto clásico. Y esta escuela tiene pues el plan de estudios precisamente pues muy enfocado en formar cantantes, no solamente músicos que aprenden música, teoría musical o todo lo que tiene que ver con pues con las ramas de la musicalidad, etcétera, ¿no? Forman pues artistas completos que se interesan en los idiomas, que se interesan en el alfabeto fonético, ¿no? En movimiento artes corporal. escénicas, así llevamos hasta ballet, y historia de la ópera, muy particular, canto. Lo único que creo que sería bastante interesante, por ejemplo, es en el aspecto de la voz en Hasid, ya hablando así como desde mi experiencia, ¿no? Este aspecto de entender a la voz. Creo que sería, si Hasid tiene algún, como un enfoque, algún taller o algo en entender el funcionamiento de la voz, precisamente para saber qué nos está pasando, ¿no? Porque cada persona pues ha tenido su historial vocal y también personal muy, muy particular que influye en la manera en la que nos desarrollamos vocalmente, ¿no? Entonces, todo eso a veces pues llegas con un maestro y tratas de entender y hacer los ejercicios que te ponen en la clase que a veces son pues, ¿cómo decirlo? Ejercicios que se repiten a través del tiempo y no sabemos ni siquiera por qué los estamos haciendo, ¿no? Solo los hacemos y ya. Y entonces ahí vamos como borreguitos. Claro. Solamente sin ningún propósito en particular, ¿no? Entonces creo que, o sea, para que un alumno, y esto yo creo que en cualquier disciplina, ¿no? El enfoque de por qué estoy haciendo las cosas, qué es lo que quiero, hacia dónde me dirijo, pues es muy personal, pero también creo que en las escuelas en general de canto sería bastante interesante que se aplicara, ¿no? Como, vamos a enfocarnos en vocalmente. Especialmente porque es tan abstracto. Sí, me parece una cosa. Y evitar que una persona en carrera, como estaba yo, tenga que detener. Claro. Por falta de un conocimiento certero. O sea, yo entreno a mis cantantes con la esperanza de que no tengan que pasar por un episodio como el que pasé yo, que tuve que detener toda mi actividad en un momento a los 35 años, en lo que se supone sea la flor de la carrera de uno. Y ahí de repente la falta de conocimiento. Pero es interesante, o sea, ¿dónde está ese conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento? Y ahí... Sí. Le doy gracias a Dios, yo creo. Yo le doy gracias a Dios en este momento. En aquel momento quizás estaba muy, ¿cómo se puede decir? Enojado con la vida. Pero ese episodio es el que me hace ser el profesor que soy hoy. Claro, sí, entonces, por supuesto. Claro, uno aprende de los golpes a veces. Y llevé todo a un estudio hasta terminar el doctorado y me enfoqué mucho en eso de la pedagogía vocal, pero desde los aspectos históricos, desde el Schola Cantorum en el siglo VI hasta todos los tratados que se escribieron para reconstruir la técnica que se esperaba de un cantante al cual se le estaban escribiendo las partituras de aquella época. Claro. Y entonces sí, además eso también me parece muy importante, ¿no? Porque a veces nosotros queremos encajar en un personaje que era hecho para... Y tratar de entender... Para la voz de alguien en particular, ¿no? Exactamente, y que era lo que los compositores esperaban en aquella época con sus estilos y todo, y cómo ha cambiado, y por qué cambió, y cómo se adaptan esos cambios para el cumplimiento de esa partitura. Claro. Bueno, también me gustaría platicar un poquito, continuar más que nada con la anécdota Pavarotti, anécdota Plácido Domingo. Ajá. Yo estoy así, quiero saber cómo pasó, cómo se conocieron, cómo estuvo. Pues con Plácido Domingo va mucho a Puerto Rico. O sea, va
por lo menos 1 o 2 veces al año. Y obviamente tuve la suerte, ¿verdad? Siendo tan precoz no habían tantos bajos en Puerto Rico. Entonces todas las óperas que él hacía, pues la parte del bajo secundario, siempre me tocaba a mí. Y fue ahí, fue en mi propio país que tuve la dicha de poder cantar con él. Tuve la dicha de poder hacer la primera ópera que dirigió Marta Domingo, que fue el Sansón y Dalila. Eso fue hace 25 años, se están celebrando 25 años de esa producción. Y después hicimos con Marta, yo hice el Barbero de Sevilla, que fue con Cecilia Bartoli también. O sea, cosas muy lindas. Con y los el Barbero. Los domingos con tanto Plácido como con Doña Marta, muchas colaboraciones muy lindas en Puerto Rico, en México y en Europa. En Europa con Plácido yo hice la Fanchula del West en Bonn. Plácido me dirigió La Traviata, que Ramón Vargas era el tenor. Wow. Verónica Villarroel era la soprano. Carlos Álvarez era el barítono. O sea, cosas muy lindas. Con Marta en Europa hicimos Las Rondines, que fue la producción que después se hizo en Washington. Cosas muy bonitas. Plácido ha sido, igual que con muchos de los cantantes latinoamericanos y mexicanos, es el padrino de muchos de nosotros, y le debemos mucho a Plácido. O sea que la relación con Plácido ha sido una relación de 33 años, desde que debuté con él hasta hace 3 meses en Medellín, que fuimos a desayunar y a hablar de anécdotas y de proyectos. Él sabe que estoy ahora más en la pedagogía. Sí. Y me apoya muchísimo también. Una anécdota muy linda. Un estudiante mío fue a audicionar a Valencia, al programa de Valencia. Y estaba el panel. Y esas cosas yo no las digo por arrogancia, las digo por camaradería, y como es Plácido, yo creo que lo hace más en apoyo a mí que en apoyo a aquel cantante, ¿no? Y estaban deliberando si les daban el último puesto, no, ahí estaba el jurado, el panel. Y Plácido nunca entra en todas esas competencias, Operalia, Los Ángeles. Él se mantiene muy al margen. Él no quiere influir con las decisiones del jurado. Claro. Pero en esta le pareció interesante porque sabía que el muchacho era puertorriqueño, y Plácido dijo, denme la hoja del muchacho. Y cuando ve, y dice, estudiante de Carlos. Sí, acéptenlo. ¡Qué increíble! Y cuando me lo contaron, y sí, el muchacho era excelente. Ahora mismo está en Rusia cantando. ¿Cómo se llama? Todo. César Méndez Silvagnoli. Búscalo. Y está en el video. Yo tengo un video dándole clase a él. Yo tengo un video que le doy clase a un muchacho y una muchacha. Creo que los he visto, sí. Y él es el muchacho, pero eso hace 12 años atrás, cuando él era... Sí, se ve que es un video y yo algo viejo, todos nos vemos jovencitos ahí. Y entonces ese video yo lo hice en el 2008. Y ese fue el muchacho que está haciendo una carrera impresionante. Y ahí te vas viendo que ese apoyo, esa sombrilla, ¿verdad? De los domingos, pues es vital y ha sido fundamental para el desarrollo. Con Pavarotti fue en Juilliard. A Pavarotti le invitaron a dar clases en Juilliard. Yo era estudiante. Me pusieron a tomar clases con él, y de ahí entonces él me invita. Yo no canté con él, él me dirigió escena, que es diferente. Ajá. Okay. Y él pero de todos modos. Y él me dirigió, en la Bohème. Ahí yo hice el Colline, y una vez terminamos la Bohème, que eso fue en el 1992, creo que fue, y de ahí entonces me invitó a ser finalista de su competencia, que fue importante en Filadelfia. Claro. Y todo, y de ahí sí, pero nunca como la relación con Plácido. O sea, la relación con Pavarotti nació y terminó en ese evento. Con Plácido ha sido una relación desde el principio de mi carrera hasta hace 2 meses que me estaba dando consejos de cómo seguir desarrollándome ahora como profesor. Y por ejemplo, hablando del asunto de la pedagogía, en el momento en el que tú empezaste a tener problemas, empezaste a notar todos estos problemas que me dijiste del funcionamiento, ¿no? Sí. Lo que sucedía era, yo empecé a ganar registro agudo.
ahí lo que yo no me daba cuenta era que en ese sonido tan bonito, y están grabados, y la última colaboración que hice antes de retirarme para reparar fue precisamente Una Fuerza del Destino con Plácido. Okay. Y yo le decía a él y al maestro Eugene Cohen, y digo, es que esto no me está funcionando. Y ellos me decían, pero es que no se nota. No, ni se nota eso que tú estás hablando, pero yo sí lo notaba. Pero, por ejemplo, o sea, los coaches o los maestros que se encargaban de coachear, pues sí, a los cantantes, nadie mencionó nunca nada al respecto. O sea, nadie se dio cuenta. Se empezaban a dar cuenta. Okay. En el escenario, cuando yo estaba presentándome, quizás pues la adrenalina o la cosa hacía que de alguna manera no fuera tan visible, pero sí en el desarrollo, claro. Sí, mis maestros sí. Y trabajábamos en función de eso, de por qué eso no está funcionando. Sí. En la clase de canto sí salía el problema. Y ahí, pero cuando cantaba, no. De alguna manera, como decimos nosotros, me lo sacaba de la manga y salía el producto, pero no, yo salía con mucha fatiga vocal. Y ahí trabajando con Gabriel Baquier no entendíamos lo que estaba pasando. Un día Gabriel me vocaliza y cuando llegó a la zona aguda, nota que el sonido agudo tiene un espacio precioso y un sonido muy bonito, pero es el primero que nota que la aducción estaba débil. Ok, entonces hacía falta un poquito de activación muscular de alguna forma. Activación muscular. Entonces ahí empieza a decir, lo que pasa es que mientras tú haces ese agudo, el músculo pierde esa actividad. Cuando bajas, el músculo no te va a responder. Y por eso lo del canta como si tragaras o la resistencia vocal. Y la resistencia. Y entonces ahí empezamos a trabajar toda esa cosa de acción glotal para empezar a fortalecer esos músculos de la aducción. Sí. Y después entonces vienen los músculos de la contracción y los músculos de la elasticidad y los músculos de la inspiración. Y todo esto relacionado también a métodos de antiguos, ¿no? Italianos. Pero ahí yo no sabía nada. Nada, ok. Yo era cantante. Yo todavía no había ido a la universidad ni me había apasionado. Ahí entonces, cuando yo voy a la universidad, que empiezo a ver en mi investigación que ya está escrito todo lo que se estaba trabajando. Entonces ahí yo digo, wow, pero ¿y por qué por qué han querido silenciar a los antiguos maestros de la antigua técnica que duraron 800 años y de repente nadie habla de los castrati, nadie habla de García y el coup de Glut, nadie habla de Marchesi y la fonación, nadie habla de Lamperti, la dirección del diafragma a través de los músculos inspiradores, nadie habla de Peter Clark, que en 1916 dice, es el cerebro el que hace la imagen del sonido y a través del sistema nervioso le dice a los órganos vocales exactamente cómo reaccionar en función para la repetición de ese sonido. Eso es increíble. Ya estaba hace 115 años, ya se hablaba del cerebro en función del sonido. Pues imagínate que ya en el 1915 Peter Clark habla de la imagen del sonido. Él dice, el oído dibuja el sonido e informa al cerebro exactamente ese sonido y el cerebro decodifica el funcionamiento, la coordinación motora de cada músculo y a través del sistema nervioso, entonces le dicta al cerebro a los órganos. Me parece muy interesante, por ejemplo, que de repente hay muchos métodos de canto que se enfocan pues en la técnica vocal. Hay métodos que se enfocan muy en el funcionamiento de la voz anatómicamente, como te había mencionado anteriormente, y hay otros que se enfocan mucho en todos los ejercicios muy imaginarios, ¿no? Y yo creo que los dos tienen demasiado que ver precisamente porque estamos trabajando con el cerebro, ¿no? O sea, no es como que nos estemos picando la garganta o que tengamos botones o algo que haga que funcione el músculo aritenoideo de tal forma con tal aducción. O sea, para llegar ahí necesitamos buscar algunos métodos, algunos ejercicios tal vez imaginarios que tengan que ver con sensaciones, que tengan que ver con percepción, no sé, formas de activar, ¿no? Ahí, o desactivar. Ahí lo
lo que más me ha ayudado a mí en la formación de cantantes es confiar en eso de que el cerebro va a codificar, y de eso vamos a hablar ahorita con más detenimiento, va a codificar el sonido y lo decodifica de manera de darle la directriz a los órganos vocales. Uh-huh. Ahí el cerebro, ¿verdad? El cerebro está dividido en muchas partes, pero lo interesante es que los antiguos maestros decían, se canta como se habla, uh-huh, pero se canta como hablaban ellos. Ellos en Italia. Ellos en Italia, o ellos como italianos en Rusia, uh-huh, o ellos como italianos en Austria, o ellos como italianos, ¿verdad? En Francia estaba Rossini, en Austria estaba Salieri, Paisiello estaba en Rusia, Tosti estaba en Inglaterra, Morlacchi estaba en Alemania. O sea, todo el arte de cantar clásico es el arte italianet. Claro. No importa si era Tchaikovsky el que hacía Eugene Onegin, o era Elgar, o era Vaughan Williams, ¿verdad? Todos seguían ese sonido que viene de sus maestros. Wagner uh-huh. aprendió el sonido de Bellini. O sea, hay una raíz. Entonces, ¿qué hay en el idioma italiano? El idioma italiano es un idioma que tiene una resistencia mayor al flujo de aire. Así, exactamente. ¿No? Es un idioma que va en la inspiración. Entonces, ahí empiezo yo a hacer esa investigación de cómo el uso de los órganos vocales en el habla puede informar al cerebro, al lóbulo derecho del cerebro que dirige los órganos vocales en el canto. Okay. Entonces, ya en vez de yo hacer que el estudiante me imite a mí, yo trato de lograr que el cerebro del estudiante se imite a sí mismo. ¿Cómo podemos llegar hacia allá? Entonces, hablando. Por ejemplo, empiezo yo, y la escuela del siglo XVIII y XIX de Roma, uh-huh. los estudiantes empleaban 1 hora a la prosa y al hablar sus textos. Claro. Eso es una cosa que aquí, por ejemplo, tú le dices a un estudiante, habla el texto, pero tienes que hablarlo en la tesitura que lo vas a cantar. Claro. Y, por ejemplo, ¿qué pasa porque sabemos que dependiendo de la región de donde nos encontremos tenemos acentos diferentes. Hasta en México tenemos 1000 acentos. Y también tipos de fonaciones, ¿no? En Estados Unidos, no sé, siento que de repente puede ser muy airoso. Sí. O si eres de Texas, muy toangueado. Ahí es que entra. Los italianos muy con esta aducción que estamos hablando, ¿no? Entonces... Ahí es que entra toda... ¿Cómo voy a hablar mi texto? Tengo que imitar un acento. Tienes que imitar. Y ahí es donde entramos los maestros. Decir, bueno, si el acento, por ejemplo, tiene demasiado uso de aire, que el estudiante cante en ausencia de aire, en lo que el estudiante va adquiriendo la sensación de cómo es un sonido que la cuerda vocal resiste el flujo del aire. Un sonido que va en dirección al diafragma con los músculos inspiradores. Y eso se logra bastante rápido. Se logra bastante rápido. Una vez se logra, ahí empieza lo interesante, porque el cantar quiere ir en otra dirección. El cantar hacia afuera, especialmente porque nosotros los cantantes hemos sufrido mucho. Ningún director o ningún promotor le va a decir a Yo-Yo Ma, mira, no te escuchas, tienes que tocar más duro. O nadie le va a decir a Isaac Perlman, no te escuchas, tienes que tocar más duro el violín. Claro. Nadie le dice a un músico que tiene que tocar más duro. A los únicos músicos que le dicen que tienen que proyectar porque no se oyen, porque la orquesta los está tapando, es a los cantantes. Claro. Si la orquesta está tapando a Isaac Perlman, la orquesta baja el volumen. Si la orquesta está tapando a Carlos Conde es el que tiene que ocuparse de cantar por encima de la orquesta. Claro, ¿y qué es lo que hacemos? Empujar, ¿no? Empujar, y ahí se altera la técnica. Entonces los mismos maestros, directores de orquesta, se toman esas licencias, ¿no? De decir a los cantantes, es que tienes que apoyar más y tienes que, sin ellos ser cantantes. Pero cuando va Alicia de la Rocha, ¿verdad? Que en paz descanse, a tocar el concierto de Mozart, nadie le dice, Alicia, es que no te oye. No, todos bajan. Todos bajan o le ponen micrófono. Pues sí, claro. O le ponen micrófono porque se dan cuenta que el problema
es el teatro, los arquitectos, los ingenieros, no es Alicia. Pero ¿por qué el problema del ingeniero y del arquitecto tiene que ser resuelto por el cantante? Y eso es una cosa que yo a mis cantantes les digo, no. Y eso también pasa mucho en la música popular. Claro. Pero mucho. Nosotros no tenemos que... Yo digo, no, tú no tienes que ocuparte de que la última persona en el Metropolitan Opera te oiga. Si no te oye, que te pongan micrófono. Y si no, que la persona se compre un mejor boleto. Pero ese no es tu problema. Tu problema es cantar bonito, tener acceso a registro y tener resistencia, que no te canse. Todo eso es el propósito de la técnica vocal. Acceso a registro y que no te canse. Y tú tienes que mantener eso. Volumen no es. Tú vas a los tratados de los antiguos maestros, nadie habla de volumen. Hablan de tono. Tono. Como trabaja cualquier músico, el tono. Como se para el chelista a preparar su tono, que está horas tocando notas largas. Sí. Buscan el tono. Y esa es una cosa que los cantantes, por alguna razón, se ha cambiado. Buscan el volumen. Y el volumen no es lo importante. Inclusive la afinación tampoco no es lo más importante. Los violinistas se desafinan. O sea, lo que tenemos que buscar es la capacidad de tener elasticidad mientras mantenemos la contracción en el sonido, que ese es el sonido del siglo XIX, ese sonido que mantiene características del pecho en la cabeza, es la contracción y la elasticidad. Eso hacen los violinistas y al principio se desafinan y a veces yo le digo a mis estudiantes, desafínate. Pero vamos a encontrar un timbre, Pero tienes que, en lo que eso va creando una coordinación, y digo, al principio la afinación es lo que, y el volumen son cosas que a mí no me importan en el desarrollo de un instrumento vocal. Lo que me importa es la resistencia al aire, la capacidad de contracción en la elasticidad y la dirección del sonido hacia una caja acústica. Si el sonido sale pequeño y desafinado, con el tiempo esas cosas se arreglan con ese tipo de dirección. Lo que tú no vas a arreglar es una coordinación motora mala. Y ahí entonces, ahí se basa la técnica. Y se le quita un peso a los cantantes. Cuando ya no piensas en volumen, ni piensas en la última persona del teatro, ni piensas en que te estás desafinando. Te puedes desafinar. Las trompas francesas se desafinan todo el tiempo y nadie les dice nada. Sí. Y por ejemplo, ya que estamos hablando acerca de las coordinaciones pecho-cabeza, ¿no? Este tipo de, no sé, de mecanismos. ¿Cuál es tu perspectiva acerca de los pasallos? Por ejemplo, si existe un pasallo, si existen muchos pasallos dependiendo de la mezcla que estés haciendo, o cómo lo percibes. ¿Cómo lo percibes? Lo importante es, por ejemplo, entender históricamente por qué se habla de pecho y cabeza. Esta música en principio fue escrita para castrati, ¿verdad? Personas que tenían ese paro en su desarrollo hormonal, en su desarrollo de la pubertad a través de la castración. La castración tiene una relación directa con la voz y esas personas se quedaban con esas laringes altas como de niños y tenían entonces una capacidad de registro enorme. Ya entonces a finales del siglo XVII empiezan, antes eran solamente los castrati los que cantaban tanto los roles de hombre como los roles de mujer, ¿verdad? Sí. Ellos hacían Orfeo, Euridice. Todos los roles, la ópera, ¿no? Era de hombres. Era de esos hombres, ¿no? Como la ópera china también, sí. ¿No? Y a estos hombres empiezan a cantar. Ya cuando las mujeres empiezan a incursionar en el mundo de la ópera, al principio era interesante. Las mujeres llegaban al teatro y decían, yo soy hombre y soy castrado, para que les dieran el trabajo. Claro. Hay una película muy linda que se llama Stage Beauty, que el personaje principal es un hombre que hace el papel de Desdémona. Y cuando le dicen que hay una mujer que está haciendo Desdémona en un teatro subterráneo, él dice, una mujer haciendo una mujer, ¿dónde está el truco ahí? O sea que ahí era un arte, ¿no? Era un arte de lo que pues pensaban que era la cosa femenina, ¿verdad? Claro. Y empiezan las mujeres y ahí empiezan los maestros castrati a decir cómo
pueden entrenarse las voces para lograr hacer lo que el castrati hacía. Y ahí empiezan a decir, bueno, hay dos zonas. Hay una zona que se llama la zona modal, que es la que se le conoce de pecho hoy día, que no tiene nada que ver con el pecho, es simplemente una actividad de la cuerda vocal que mantiene su contracción a través de una glándula, ¿verdad? La tiroaritenoidea. Y la otra voz, que es la voz de cabeza, que en aquella época se le llamaba ficta, que era voz falsa, falsete, voz de cabeza, que es la voz en su estado más delgado, con otra glándula que se llama la cricotiroides. Y ahí entonces empiezan los maestros a hablar de que el arte de cantar era hacer imperceptible el paso de una voz a la otra. En la época del Renacimiento no aceptaban la voz falsa. La música no aceptaba eso. Eso vino después con el barroco. Ya, la voz falsa. Pero Marchetto di Padova, en esa época, en el 1340, dice la mejor forma de pasar de una voz a la otra, porque él fue el primero que habló de estas dos voces, era a través del gallo, que es lo que ustedes hacen en México en la malagueña. El gallo, él decía, es a través del gallo, ¿verdad? Que él decía la tirolesa. Él decía, claro. Y es una actividad que se hace en los Alpes, y él mismo lo describe, ¿no? Y él dice, ahí es que se puede hacer esa transición. Todos los maestros coincidieron con eso. Ahora, ya una vez se pasan de esos dos registros principales, hay unas modificaciones en cada registro, como unos subregistros que están presentes en algunas voces y en otras no. En mi experiencia, por ejemplo, las mezzosopranos, la voz de cabeza puede ser una voz muy amplia. Yo tengo estudiantes mezzosopranos que suben un fa sobre agudo, pero no tienen ese segundo pasaje en la voz de cabeza que hace ese agudo asopranado. García no habla de ese pasaje, él habla pecho y cabeza, solamente de dos registros, pero su mano derecha, que fue la gran maestra Matilde Marchesi, sí habla de tres voces. Entonces ella habla de pecho, voz media y voz de cabeza. Y ahí lo interesante es, aquí en México yo me he dado cuenta que muchas de las cantantes con las que yo he trabajado, por cuestiones culturales, no he encontrado ese fenómeno en otros países. Pero en México he encontrado que muchas cantantes tienen lo que llamaban en el siglo XIX la cuarta voz, the fourth voice, que en Estados Unidos le dicen la tesitura flauta. Y es un agudo muy suelto que lo utilizan mucho. Ahí en el libro de Jerome Hines, John Sutherland muy sabiamente dice, el problema es cuando empiezas a adelantar ese registro y empiezas a cantar la voz media en ese sobreagudo. Claro. Entonces ahí John Sutherland dice, es importante establecer las tesituras y todos esos pasajes hacia esa cuarta voz se tienen que hacer lo más lejos posible. Hay que agrandar la voz media de la voz de cabeza. De cuidar dónde vas a hacer esa transición, Exactamente. ¿No? Y ahí entonces se empieza a trabajar. Ahí es donde la experiencia de estos cantantes con la historia pueden venir, porque son fenómenos con los que te encuentras. Entonces ya yo sé que son un fenómeno que aquí suele suceder mucho y no me sucede en otros países donde yo trabajo. A mí me parece interesante también la voz de los hombres en la música clásica. Las mujeres, pues, trabajan en la llamada voz de cabeza, ¿no? Mecanismo liviano, no sé. Y los hombres también. Y los hombres también, pero en mixto. No, el hombre durante el barroco y el clásico era exactamente igual que la mujer. Porque los dos tenían que emular el castrato. Claro. Y así fue todo el tiempo hasta la época de Rossini. O sea, el hombre y la mujer sonaban igual. O sea, el barbero de Sevilla no tenía falsete. Y cuando Rossini lo debutó, tenía un problema con el barítono porque no podía hacer el sol en falsete. Sí. Solamente tenía pecho. Y el debut del barbero de Sevilla está una tercera transportada hacia abajo. Porque por necesidad. Porque el barítono no tenía el falsete. En el 1831 viene el fenómeno de Gilbert Dupré,
Gilbert Dupré era el cantante de la época, la estrella, había estrenado todas esas óperas de Rossini y Donizetti. Y en una función de el Guillermo Tell de Rossini, desafió la naturaleza. La naturaleza está hecha para que pasemos a voz de cabeza. Sí. Y él fue el primero que hizo toda la escala de una cadencia que llega al do en voz de pecho. Y desde ese día se le conoce al do de pecho. Y ahí cambia la historia. O sea, el público se volvió loco. Los compositores, Bellini y Rossini, odiaban eso. Donizetti vio la luz. Y Verdi, Wagner, ni hablar. O sea, ya ahí cambió. Y ya ellos compusieron sus óperas y ya construían orquestas para ese sonido. Ahí es que las muchachas también tienen que poner más contracción en la voz de cabeza, y muchas contraltos de la época se convirtieron entonces en sopranos dramáticas. O sea que ahí está la Malibran, y ahí está toda la Giuseppina Strepponi. Todas esas se convirtieron entonces en las nuevas Anas Bolenas y las nuevas, porque era tener esa contralto haciendo ese sonido en esos agudos. Nace entonces la soprano dramática, nace la mezzosoprano con Pauline Viardot, que no existía. Ya eso es otra cosa, ya eso es una época donde ya no quieren esa cosa de pirotecnia, ¿no? Del sobreagudo. Pero ahí nacen las voces y desde ahí entonces las voces masculinas no podemos pasar a voz de cabeza. Tenemos que entonces mantener esa contracción y ahí empiezan unos otros juegos de posición de la laringe, cómo el sonido se dirige, cómo puede ser más sutil, ¿verdad? Que no sea un grito estentorio. Y es muy complicado. La voz de tenor es la más complicada de entrenar por eso mismo, porque es la que más va en contra de la naturaleza. Yo tengo esta duda, siempre la he tenido. Con respecto precisamente a la voz del tenor y en general a las voces de los hombres en la ópera, que, por ejemplo, no sé, el pasaje natural de una voz de pecho normal de una persona amateur, vamos a decir de un tenor, de repente se siente como que se le acaba la voz en un mi 4, más o menos por ahí es como, oye, el fa ya me cuesta, ¿no? Tal vez lo puedo hacer, el fa sostenido tal vez también, pero ya me estoy ahorcando, ¿no? Entonces, cuando cantantes un poquito más estudiados, ¿no? O que tienen la experiencia de hacer, por ejemplo, no sé, canciones Luis Miguel, canciones, o en el clásico cualquier aria de tenor, ¿no? Que estamos sobrepasando el fa sostenido, sol, la, ahí do de pecho, ¿no? ¿Estas notas son consideradas como voz de pecho o son consideradas como una técnica que se parece a la voz de pecho, pero no es una voz de pecho en sí, sino una coordinación diferente que está en el registro medio? ¿O cómo podemos explicar el fenómeno? Mira, qué bueno que mencionas a Luis Miguel. Luis Miguel es una de las voces más privilegiadas, ¿verdad? Del siglo XX y del siglo XXI. Luis Miguel estudia con Stephen White, que es uno de los profesores de ópera más famosos de los Estados Unidos. Él es el profesor de Rice University, trabaja con todo el Houston Gran Ópera, o sea, es profesor de Ana María Martínez, es un profesor enorme. O sea que detrás de estas carreras, de estas estrellas, hay unas personas enormes que quizás el público no sabe, pero el entrenamiento por el cual pasa Luis Miguel para lograr lo que él hace en ese escenario es un entrenamiento puramente clásico. Ya entonces, una vez él logra, o los cantantes, por ejemplo, Michael Jackson o Whitney Houston o Celine Dion, todos estudiaron con Seth Riggs. Y Seth Riggs, que es el maestro de Josh Groban, es un cantante de ópera, tiene 99 años, está vivo todavía. Wow, maestro leyenda. de Stevie Wonder, maestro de todos los grandes cantantes populares. Él viene con el concepto de speech level singing, que es el nivel de cantar a nivel de hablar. Claro. Que es justamente la técnica antigua italiana. Que va muy de acuerdo también al teatro musical, ¿no? Al teatro musical, que es espectacular. O sea, yo amo el teatro musical y yo soy de Alan Menken y de Disney. O sea, para mí Alan Menken es lo más grande que ha dado la segunda mitad del siglo. Para mí es el Tchaikovsky del siglo
XX, ¿no? Sí. El siglo XXI, Aladdin, Pocahontas, o sea, Beauty and the Beast, o sea, son grandes partituras. Y la forma de él componer para la voz es una cosa increíble, pero va de la mano de Seth Riggs. O sea, ahí vemos la función del maestro y los compositores, ¿verdad? Claro. García con Verdi, con Puccini, y ahora Alan Menken con Seth Riggs, o sea, son con Stephen White. Vemos entonces el producto. ¿Y qué creo que yo puedo analizar de Luis Miguel? Yo tengo estudiantes de música popular que todos quieren cantar como Luis Miguel o como Cristian Castro, como David Bisbal, todos quieren ese sonido. Yo les digo, mira, ellos pasan por este entrenamiento puramente clásico. Una vez logran, yo creo que el cambio va en tracto. El tracto acústico para la música popular no es tan amplio como para la música clásica, pero yo creo que el funcionamiento de la cuerda vocal es igual. Yo creo que lo que cambia es el tracto acústico y la presión subglótica. Sí. Pero el cierre de cuerda, la contracción, la elasticidad y la dirección del sonido, inclusive en la música popular es mejor cuando hacen ese sonido. Es el mismo. Yo creo que los cantantes, y yo a mis cantantes clásicos los emulo a que hagan mucha música popular, porque la música popular ayuda a controlar el aire todavía mucho mejor. Y yo creo que en estos momentos las teorías que están saliendo de los pedagogos de la música popular están mucho más completas que muchas teorías que están todavía los clásicos de apoya con el diafragma y pon la voz al frente. O sea, me gustaría tomar ese tema. Y ya los de música popular, ellos esos sí hablan de cricotiroide y de tiroaritenoidea y de belting y de... O sea, ve esta muchacha Cheryl Porter, que es maestra espectacular, una cantante de ópera. Sí, también. Pero ya ella habla de las 5 tesituras, el vocal fry, el voz de pecho, voz de cabeza, el whistle, o sea, lo tiene claro y lo integra en la música popular. O sea, que esos maestros como la Cheryl, como el Seth Riggs, son los grandes maestros de la técnica vocal y no son necesariamente los maestros de la ópera. La ópera, la música clásica, lamentablemente se quedó en la parte estética del sonido y yo creo que la música popular tiene la parte empática. Podemos criticar, mira, podemos sentarnos aquí y criticar a Peso Pluma y a Maluma y a Daddy Yankee y a Bad Bunny. Aquí podemos decir 20 cosas. Pero la cosa es que se paran ellos y hay 80,000 personas en una fila dispuestas a pagar $100 por un boleto. Y eso no es un fenómeno que sucede necesariamente con un cantante, con Anna Netrebko, que puede ser la gran cantante del siglo XX. No se paran 80,000 personas a llenar un estadio. Anna Netrebko no va a hacer 80 conciertos en 4 meses como lo hace Bad Bunny o Daddy Yankee o Peso Pluma. Entonces, ahí es que hay que sentarse a estudiar esos fenómenos. Quizás yo puedo diferir en algunas cosas, pero el fenómeno empático de cómo atraen gente no es cualquier cosa. La gente no pone $100 en cualquier cosa. Algo tienen ellos que la gente está poniendo el dinero y algo tienen que tener. Y yo creo que nosotros, los profesionales, en vez de sentarnos a criticar a Bad Bunny, yo lo que hago es que mientras hago mi ejercicio en el gimnasio, eso es lo que yo pongo, para entender qué hay en ese sonido de él, aunque sea, mami, Titi me dice que tengo muchas novias. ¿Qué hay en eso que yo pueda poner en un largo al factotum o que yo pueda poner en algo? Porque tengo que crear esa conexión. ¿Qué es lo que a la gente le gusta escuchar? ¿Qué es lo bello? Porque también puede ser muy subjetivo, ¿no? Culturalmente. Pero yo creo que tiene que ver con una cosa, mi teoría, con las neuronas de espejo. Yo creo que el cantante no solamente tiene que cantar por la estética del sonido, sino tratar de crear a través de las neuronas, como si fuera un neuromarketing, ¿verdad? Como McDonald's o Coca-Cola, cualquiera de esas marcas te vende el color, te vende el logotipo, hasta del sonido. Cuando abres un Mercedes-Benz,
el de T-Mobile. O sea, todo eso es un mercado. Y yo creo que los cantantes tenemos que entrar en esa cosa de cómo guturalmente se siente la audiencia cuando tú estás cantando. Entonces ahí yo digo, mira, tu audiencia se tiene que sentir como que ellos pueden cantar ese Caronome o esa Carmen que tú cantaste anoche. Pero tienen que decir, pero ella lo hace extraordinariamente. No sé lo que hace, pero lo que hace es algo que yo pudiera hacer. Y a lo mejor nunca lo logran hacer. Pero en sus gargantas, a través de las neuronas espejo, ellos tienen que sentir las emociones. Y yo creo, Lamperti, ¿verdad?, el último gran maestro de la antigua técnica italiana, decía, la técnica está en lo que él llamaba la lucha vocal, que era mantener el músculo de la inspiración activo en la exhalación, que es la producción del sonido. Pero lo bonito es que al final, él dice, solo ahí se logra el canto emocional. Entonces, ¿cuánto de las emociones, de los sonidos emocionales, se entrenan en una clase de canto? Pues casi nunca, ¿no? Y los maestros de la antigua técnica, tú abres aquí va el singhiozzo. Es que ese sonido es el singhiozzo, el affogato. Esas eran las palabras que ellos usaban. El singhiozzo era el llanto. El affogato era el asfixiado. O sea, los ejercicios de ellos iban. El sonido que quiero ahora es con ese affogato. Y tú ves las indicaciones de una partitura de Puccini. Puccini te dice exactamente el sonido que él quiere y no te dice con el diafragma abajo o con el diafragma arriba. Él te dice con llanto, con desesperanza, con mucha angustia, con angoscia. Y el cantante, cuando ve esa partitura, sabe exactamente qué tiene que hacer en la técnica para producir un sonido de angustia. Claro. No es que tú piensas en ponerte triste en el personaje. Es que el cantante de la época sabía hacer un sonido affogato o un sonido de angustia. Era parte del estudio Era también. Parte, y por eso ellos eran ellos eran los Bad Bunny de la época. Claro. ¿Y qué opinamos acerca del cross-training, por ejemplo? El asunto de voy a cantar clásico, voy a cantar ópera y voy a ser increíble en mi técnica vocal de ópera, impecable, pero también voy a cantar cumbias. Sí, eso para mí es lo mejor que le puede pasar a un cantante. Porque aprendes el funcionamiento, la sensación y todos estos aspectos que tal vez la técnica popular te puede dar, como eso del vocal fry, el whistle voice y los cambios de Lo mejor que puede hacer un ¿no? cantante es el máximo del uso de sus cuerdas vocales en todas las literaturas. Además. Por ejemplo, mi estudiante Itzeli. Itzeli es una estudiante chess dominant. Itzeli Jauregui, que ganó ahora Morelli. Chess dominant. Obviamente, toda la técnica tradicional clásica va a forzarla que sea de cabeza, head dominant. De hecho, hasta maestros me han tocado, no uses tu voz de pecho, eso no se usa. Y yo dije, pero si la técnica, la regla principal de la antigua técnica era seguir la naturaleza. Si esa es la naturaleza de esa persona, esa es la naturaleza, pero si esos son sonidos que salen de la garganta, ¿por qué no pueden ser aceptados? ¿Por qué no se pueden integrar a la literatura? Claro. Y entonces Itzeli trabaja con Andrés Sarre y conmigo de la mano. Y empezamos a entrenarla. Y yo un día le digo a Andrés, mira, ¿qué importa si hace el solo, el lago, el sí en pecho? ¿Qué importa? Eso no tiene ninguna importancia. Lo importante es que esté al servicio de la partitura. Y así le entrenamos. Y así ganó. Así ganó. Y cuando Andrés y yo nos llamamos, nosotros no dijimos ganó nuestra estudiante o ganamos nosotros los maestros. Nosotros dijimos, por fin ganó el sonido. Claro. Aquel sonido de Gilbert Dupré, que en el 1831 cambió la historia de la voz masculina para que fuera toda de pecho. Ese es el sonido de Itzeli Jauregui, que hoy canta de pecho muchas cosas de mezzosoprano, sí, y cambia la historia. O sea que qué bueno que ganó el sonido. Y qué bueno que haya gente que cante de pecho un sol y un la. Y está bien. Si está al servicio de la partitura, ¿quién está para cuadricular una voz?
la voz que sirva de su mejor manera, el que sea head dominant, el que sea. Y yo tengo mezzosopranos que no cantan nada de pecho, y yo tengo mezzosopranos que suben de pecho hasta un si bemol, y está bien. No hay correcto e incorrecto. Lo importante es que las voces mezclen. Claro. En la época decían, era en el fa, que tenían, que es lo que tú me estás diciendo, mi bemol, hoy día, porque el la cambió de tonalidad. Eso es lo ordinario. Pero ¿y con lo extraordinario? Pues entonces brega con lo extraordinario. Siempre hay un Quastov, ¿verdad? Sin brazos y sin piernas, que es el barítono más grande del siglo XX, siglo XXI. ¿Cómo le vas a decir a Quastov? Es que la postura. Pues no tiene pie, ni tiene pierna, ni tiene brazo. Y es el mejor barítono. Pues ahí la regla de la postura, ese capítulo se acabó. Y su relación con respecto al diafragma y lo de no usar, o sea, como de... Esas no me las pregunté. Que es muy controversial actualmente ese tema. Los antiguos maestros nunca hablaban del mecanismo. Nunca, nunca, nunca. O sea, la función del diafragma es en función a cómo el cerebro le dice al diafragma qué hacer. Es involuntario el diafragma. Yo no puedo decirte, Ivana, mueve ahora el hígado porque vamos a tomar una cervecita. Mueve el páncreas para que el hígado... ¿Entiendes? No puedo. Estamos grabando, pero quedan 13 minutos. No puede. O sea, cuando se habla del diafragma, a mí me parece... Cuando yo averigüé que el diafragma era involuntario, porque toda la vida me decía, es que tienes que apoyar con el diafragma, hasta que entendí que era involuntario y que lo que estaba haciendo era un abdominal. Es un músculo inspiratorio, ¿no? No claro. Tiene que ver con la inspiración. La función del diafragma es eso mismo, dirigir la inspiración, no aguantar el aire. Y ahí lo que tú estás haciendo es un crunch, cuando tú sientes supuestamente el diafragma. No se siente. Hablar del diafragma es como hablar del páncreas y del hígado. No, imagínate tú. Mueve un poquito el hígado, que ahora nos vamos a tomar un vinito con Socorrito, ¿no? Imagínate tú. Pero no, lo del diafragma es un tema que, bueno, yo trabajo con muchos maestros. Pero tal vez está mal la palabra o mal enfocado, ¿no? Porque la respiración es importante, la respiración. Pero este mito, no sé si llamarle mito, acerca de tienes que entrenar tu diafragma, es el erróneo. O sea, la manera errónea de decir que puedes trabajar tu respiración para el canto. Es que ¿cómo entrenas el diafragma? ¿Cómo yo entreno el fémur para subir una escalera? O el metatarso del pie o el tobillo. O sea, lo que tengo que entrenar es la coordinación ante la imagen. O sea, si yo aprendo a correr bicicleta sin saber la ley de gravedad de Newton, ¿verdad? Mi papá y mi mamá me ponían unas rueditas y me las quitaban hasta yo. Una cosa es aprender a montar bicicleta, ir a comprar 1 litro de leche y traerlo. La otra es hacer el Tour de France. Para el Tour de France puede que yo te hable de las rodillas, del fémur, del tobillo, pero eso es para el Tour de France, no para aprender a correr bicicleta. Claro. Y sí podemos hablar del diafragma en función de una partitura, pero no en función de cantar. Es en función de cómo puedo tener mayor control, higiene. Ajá. Higiene. Todo tiene que ir, mira, toda la técnica vocal tiene que redundar en 2 cosas, registro y que no te canse. Sí. ¿Cuándo el diafragma me puede ayudar a no cansarme? Bueno, pues si canto con los músculos inspiradores, exhalo menos, me canso menos. Todo tiene que ir en función de eso. No puede ser un concepto que te quedes ahí vacío. Tiene que ser en función. Voy a subir el paladar blando. ¿Por qué? Porque creo una caja acústica. ¿Por qué? Porque el sonido entonces se recrea en la caja acústica y no exhala. Todo tiene que ser con el control de la exhalación. Me encanta, me fascina. Tengo una última pregunta para concluir. El podcast 2, el podcast 3, el 4. Sí, ustedes comenten si quieren que hablemos más acerca de este tema próximamente. Esperemos que se dé la oportunidad. ¿Qué opinas de Dimash? Lo adoro. Es el mejor cantante. O sea, las cosas que logra con su voz son beyond, mucho más allá de lo extraordinario. O sea, ahí tenemos en Dimash, tenemos el caso como la Ima Sumac de Perú, como muchísimos artistas que exceden lo extraordinario. O sea, es un fenómeno. Y verlo también con no solamente su voz, todo su arte, la forma como se concentra, la forma como mantiene la templanza ante todos esos eventos que están pasando en todos esos registros. Nunca lo ves
nervioso. En desespero, no, tú lo ves en control. Para mí es una escuela claro. de lo que representan. En una sola persona están representadas todas las voces. Sí. Y para mí es un fenómeno, sí. Es definitivamente el mejor exponente vocal que tenemos en el siglo XXI. Ese es Dimash. Creo que este podcast estuvo lleno de muchísima información. Creo que podemos expandirnos aquí, no sé, 24 horas si se presta, pero tenemos que concluirlo y estamos muy contentos de tenerte en Blue Studios. Carlos, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Y cómo te podemos encontrar en alguna red social? Como los viejitos, yo estoy en Facebook. ¿Correo electrónico? Yo estoy con un fax, no, mentira. Con el beeper, ¿verdad? No, si estoy en Facebook, ahí aparezco, Carlos Conde González. Ok, perfecto. ¿Cómo se llama? En Instagram también, MR, Carlos Conde PR. No lo manejo mucho, pero mis estudiantes, que son mis alcahuetes, yo les paso mi celular y ellos suben las historias y todo. Y se supone que estoy terminando la página web también, qué bueno. Que es la de mi compañía. Se llama CC Raya Performing Arts, que es una compañía precisamente que viaja alrededor del mundo dando asesorías vocales. Eso es lo que estoy haciendo aquí. La semana que viene voy a Italia. Y es una compañía precisamente de eso, de ayudar a instituciones y a individuos a lograr sus metas, sus planes estratégicos y desarrollar entonces los planes de trabajo hacia el cumplimiento de esos planes estratégicos. Esa es otra cosa que yo hice una maestría que fue en planificación estratégica, pero eso lo hablamos en podcast 2. Pues los links van a estar por aquí abajo para que lo encuentren, toda la información acerca del maestro doctor Carlos Conde, y pues muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes.